Hola, ¿qué tal? En este sexto problema de Olimpiada de Matemáticas que te comparto, se aplicarán algunas propiedades de suma de ángulos en un triángulo, propiedades de triángulos isósceles y aplicaremos también lo que es el ángulo llano. En este problema lo que nos dice el triángulo ABC es rectángulo. Entonces, por hipótesis sabemos que este ángulo tiene que ser de 90 grados. Dice, si se sabe que el ángulo C es igual a 4 veces el ángulo B, el lado CE, o sea que este lado es igual al lado CF, este es igual a este, y el lado BD es igual al lado BE. O sea que este lado es igual a este otro lado. Y nos preguntan cuánto mide el ángulo FED, es decir, cuánto mide este ángulo de inclinación. Para ello podemos empezar aplicando la propiedad de la suma de los ángulos interiores de un triángulo, que nos dice que en donde nos dice que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tienen que ser 180 grados. Esa propiedad aplica para cualquier tipo de triángulo. Por lo tanto, vamos a sustituir lo que nos están diciendo por hipótesis. Dice que el ángulo C es 4 veces el ángulo B. Lo sustituyo por su equivalente. Y bueno, vamos recordando también que por hipótesis, como este triángulo es rectángulo, el ángulo A vale 90 grados. Aquí lo que hicimos fue sumar el ángulo B más 4 veces el ángulo B, nos da 5 veces el ángulo B. Y el valor del ángulo A lo sustituyó por su equivalencia de 90 grados. Esos 90 grados van a pasar al otro miembro de la igualdad restando a los 180 grados. Y cuando yo hago la resta me va a quedar 90 y el 5 que acompaña el ángulo B se despeja y pasa dividiendo al segundo miembro de la igualdad. Por lo tanto, nos quedaría que el ángulo B es 90 entre 5, equivale a 18 grados, es el valor del ángulo B. Pero recordemos que también ya conocemos el ángulo A, que vale 90 grados, y en este caso el ángulo B, el ángulo C, perdón, nos decían por hipótesis que equivale a 4 veces el ángulo B. Por lo tanto, el valor del ángulo B lo vamos a multiplicar por 4 para obtener el ángulo C, que en este caso es 72 grados. De esta manera hemos encontrado primeramente los tres valores del ángulo A, B y C. Ahora vamos a intentar encontrar el valor de estos ángulos, el ángulo F y el ángulo E del triángulo FCE, aplicando la propiedad de que este triángulo es isósceles. Colocamos el triángulo FCE, o sea, este triángulo y este triángulo son isósceles. ¿Por qué razón? Porque ya decíamos que tienen cada uno dos lados iguales y un triángulo isósceles tiene dos lados iguales en este caso. Por lo tanto, empezaremos encontrando esos dos ángulos. Aplico yo la sumatoria de que los tres ángulos interiores de un triángulo me da 180 grados. En este caso, estos dos valores valen X cantidad, que va a ser la misma porque a lados iguales se oponen ángulos iguales en un triángulo isósceles. Por lo tanto, el ángulo de 72 grados va a pasar en el segundo miembro de la igualdad, restando a 180. Y el ángulo X más el ángulo X serían dos veces el ángulo X. De esta manera, al hacer la resta, 180 menos 72 me quedan 108. El 2 pasaría al otro miembro de la igualdad dividiendo. Y al hacer la división, obtengo que esos ángulos valen 54 grados cada uno. Entonces ahora lo único que me hace falta, primeramente, para ir progresando hacia la respuesta, me falta encontrar este ángulo y este ángulo. Aplico la misma propiedad de que ese es un triángulo isósceles, por lo tanto, el ángulo de 18 grados más los otros dos ángulos que valen X cantidad desconocida es igual a 180. Aplico lo mismo, X más X serían 2X
y el 18 va a pasar restando al 180 grados. Realizo la resta 180 menos 18. El 2 va a pasar dividiendo y por lo tanto cada ángulo de este triángulo isósceles sería que tiene un valor de 81 grados. Ahora lo único que me falta es encontrar el ángulo que me están pidiendo. ¿Cómo lo encuentro yo? Bueno, se aplica la propiedad de que estos tres ángulos tienen que dar una medida de 180 grados. ¿Por qué razón o motivo? Porque forman un ángulo llano en este caso. Por lo tanto, esos tres, la suma de los tres ángulos, tiene que dar 180 grados por formar un ángulo llano, donde el 54 y el 81 pasarían al segundo miembro de la igualdad restando 180 grados. Al hacer la resta, nos quedaría que ese ángulo mide en realidad 45 grados. Espero que te haya servido de utilidad. Puedes compartir este problema con algún entrenador y recuerda que te puedes suscribir dando clic en el botón rojo de suscribirse y dando clic en la campanita en la opción de todas para que te lleguen las notificaciones de los problemas que voy compartiendo.